Hola a todas, vamos con el capítulo 19, utilización de la mente subconsciente para perder el miedo. Bueno, nos dice que el peor enemigo de la persona es el miedo y que el miedo tan solo es un pensamiento arraigado en nuestra mente. Así que nos pone en este capítulo 1001 ejemplos de personas que tenían miedo, que estaban desbordados por ese miedo y lograron sobreponerse a él, lograron cambiar su realidad, ¿no? Empieza con uno de sus alumnos que quería hablar en público y no había manera. Y a base de repetir 5 minutos al día, eh, todas las noches, una frase, pues logró sobreponerse a ese miedo y hablar en público. Nos vuelve a repetir que es muy importante la sugestión que hagamos en nuestra mente y que esa sugestión puede controlar nuestra mente subconsciente. Nos dice que el miedo está detrás de todo fracaso, de toda enfermedad, de toda relación personal insatisfactoria y por lo tanto es nuestro mayor enemigo. ¿Consejos para combatir el miedo? Pues aquí no habla de algunas técnicas, ¿no? Pero dice que él utilizó una que recomendaba el gran filósofo y poeta del siglo XIX, Ralph Waldo Emerson, ¿no? Dice, haz aquello que temas y la muerte de tu miedo es segura. Y dice que eso es lo que hacía, afirmarse positivamente una y otra vez en aquello que, bueno, que se veía sobreponiendo sus miedos, dominando sus miedos, y una vez que tenía sugestionada su mente y que ya había entrenado esta disposición mental, lo que hacía era hacer aquello que temía en principio y se daba cuenta que era mucho más sencillo hacerlo, ¿no? Porque al final son nuestros pensamientos los que controlan nuestra vida. Y bueno, ya nos pone un montón de ejemplos aquí de una madre y esposa que se le daba muy bien hacer manualidades, pero no se atrevía ni siquiera a contarlo en clase de su hijo, que eran todos niños de 8 años, y igual hizo lo mismo, sugestionó su mente y finalmente fue, la felicitaron, incluso la invitaron a dar más charlas en otros sitios, ¿no? Un miedo fundamental, el miedo al fracaso, y dice que, por ejemplo, se ve muy claramente en los estudiantes, ¿no? Estudiantes brillantes que cuando llega la hora del examen se quedan en blanco. ¿Por qué? Porque en su mente prevalece la idea del fracaso, la idea de y si fracaso, y si suspendo el examen, y si me quedo en blanco, ¿no? Y como tienen esa mente con tanto peso, ese pensamiento con tanto peso, al final se hace realidad y se quedan en blanco. Por lo tanto, dice que el miedo al fracaso hace que experimente el fracaso en la realidad, mediante la amnesia temporal, como le pasa a los estudiantes, ¿no? Dice que cada vez que tenemos una emoción muy intensa, eso se graba en nuestra mente subconsciente y se hace realidad, y el miedo es una de las emociones más intensas, ¿no? Así que hay que tener cuidado con eso. Nos pone su propio ejemplo, que tenía miedo al agua porque cuando era niño cayó en una piscina y estuvo a punto de ahogarse. Y entonces fue a un experto para que le ayudara a sobrepasar esto y le dijo, mira el agua como una composición química con un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno. Dice, el agua ni tiene voluntad ni tiene conciencia, tú tienes tanto la una como la otra, ¿no? Y entonces cuando empezó a darse cuenta de eso y a ver el agua y a visualizarse en el agua y con las sensaciones buenas que podía conllevar el agua, disfrutando en el agua, después fue a la piscina y logró meterse al agua, ¿no? Y hasta el hecho que dice que hoy día va a primera hora de la mañana siempre a nadar, ¿no? Por lo tanto, lo que hay que hacer es mantenerse constante en ese hábito mental de visualizarse y sentirse en el bienestar de haber superado ese miedo, ¿no? Luego pone el ejemplo de un ejecutivo que le daban miedo los ascensores e hizo exactamente lo mismo, verse mentalmente disfrutando de los ascensores, siendo consciente de que el ascensor era un gran invento de la mente universal, que era bueno, y al final consiguió montarse en el ascensor y sobreponerse a ese miedo suyo, ¿no? Nos viene a hablar de que hay dos tipos de miedo, el miedo normal y el miedo anormal. El miedo normal dice que cuando somos bebés solo tenemos dos miedos, el miedo a caernos y el miedo a los ruidos fuertes y estridentes o repentinos, ¿no? Y ese bueno es miedo, ¿no? Porque el miedo está aquí para alertarnos, ¿no? Para hacernos tomarnos decisiones y protegernos. Sin embargo, cuando lo convertimos en un miedo anormal, excesivo, extremo, entonces lo que está pasando es que nuestra mente se descontrola por completo hacia algo que no nos conviene. Y en cuanto se apodera de nosotros y se convierte en extremo, la emoción es muy alta y por lo tanto queda grabado en nuestra mente subconsciente. Por eso cuando tememos algo mucho, lo normal es que se produzca en nuestra realidad y lo vivamos. Por lo tanto, dice que tenemos que alejarnos, no mantenernos en ese lado del miedo, porque si no vamos a sufrir estancamiento, deterioro mental e incluso físico, ¿no?
Dice, una de las leyes básicas de la mente subconsciente trae consigo inmediatamente el deseo de lo contrario a aquello que se teme. Dice que tenemos que tomar conciencia de que lo subjetivo prevalece siempre sobre lo objetivo, es decir, la mente subconsciente prevalece sobre nuestro deseo. Así que tenemos que examinar nuestros miedos y empezar a transformar nuestros pensamientos. Nos pone más casos reales de este antiguo capellán del ejército de los Estados Unidos que tuvo que saltar y cayó en mitad de la jungla y bueno, pues empezó a sugestionarse y a creerse que tenía fe y confianza en la sabiduría subjetiva, en Dios, en la fe. Inmediatamente encontró, tardó 2 días y encontró la salida, ¿no?, de esa jungla que parecía imposible de salir. Otra persona, otro ejecutivo que temía mucho porque lo despidieran y veía que todos iban a ascender menos él, que iba a ser despedido, y efectivamente así sucedió, ¿no? También habla de un caso personal suyo, que cuando daba conferencia se encontró con un dirigente mundial que decía que querían derrocarlo las fuerzas de la oposición. Incluso le alertaban los miembros de su equipo, y él lo que hacía era mantenerse al margen de esa alerta. Le decía, vale, no me diga ahora, mañana lo hablamos, ¿no? Y él se iba a la cama con sentimientos de paz, de tranquilidad, de que no había ninguna manera de que a él lo derrocaran del poder si él no dejaba que esas ideas le afectaran y se apoderaran de él. Y le fue bien, ¿no?, evidentemente. Y bueno, para terminar el capítulo nos nombra una frase de la Biblia que nos incita a que nos liberemos de todos nuestros miedos, y la frase es: busqué al Señor, Él me respondió y me libró de todos mis terrores. Y cuando habla del Señor se refiere a la ley, esto es al poder de la mente subconsciente, ¿no? Y bueno, como siempre, hace un pequeño resumen y nos recomienda, primero, que hagamos aquello que temamos hacer, porque de esa manera el miedo desaparecerá, ¿no? El miedo es un pensamiento negativo de la mente, así que tenemos que sustituirlo por otro pensamiento constructivo. Dice que la confianza es mucho más fuerte que el miedo. Y nada es más poderoso que la fe en Dios y en el bien. Así que tenemos que desterrar al miedo y sustituirlo por el amor, que es la fuerza más potente y más creadora que existe. Nos recuerda que nacimos solo con 2 miedos, el miedo a caer y el miedo al ruido, y que todos los demás miedos son adquiridos, y que tenemos que liberarnos de ellos, ¿no? El miedo normal es bueno, el miedo normal nos paraliza y nos lleva al fracaso. Cuando tenemos un miedo, lo que tenemos que hacer es prestarle inmediata atención al deseo contrario a eso que tememos, y en ese caso el deseo basado en el amor destierra el miedo inmediatamente. Si tenemos miedo al fracaso, tenemos que centrarnos en el éxito. Y bueno, la ley de la sustitución dice que es la respuesta al miedo. Cualquier cosa que temamos tiene solución en forma de deseo contrario a aquello que tememos. Piensa en el bien y el bien vendrá. El poder está en nuestro interior, y cuando nuestros pensamientos estén dirigidos hacia aquello que es bueno, el poder de Dios estará con esos pensamientos de bien y serán realidad. Solo hay un poder creativo y se mueve con armonía. Su fuente es el amor. Y nada, tenemos que usar esta ley de la sustitución, y siempre que sintamos miedo, mejorar la mejor forma de combatirlo es reemplazándolo por un deseo positivo de aquello que queremos que suceda. Así que tenemos que esperar lo bueno y concentrarnos mentalmente en lo bueno, en lo deseable, y es cuestión de tiempo que se haga realidad a través de la ayuda de nuestra mente subconsciente, porque esta nunca falla. Aquí lo dejo. Un saludo y nos vemos. Hasta luego.